el nervio óptico y acá adelante la córnea. Vamos a ver un esquema. Vamos a empezar con histología y fisiología corneal. En este esquema del ojo, que es un ojito como si estuviera como este partido en dos, podemos apreciar la capa más externa del ojo, que sería la capa córneo-escleral. Por delante está la córnea y todo lo que recubre al ojo, al globo ocular, se denomina esclera. Ahora, ustedes saben, haciéndoles un recuerdo de que el ojo tiene tres capas, ¿no? Una capa de protección y externa que se llama córnea escleral. Una capa media, que es la úvea, que se divide en úvea anterior y úvea posterior. La úvea anterior tenemos el iris, el cuerpo ciliar, los procesos ciliares que están en esta parte del ojo, ¿verdad? Y luego la coroides, que es la úvea posterior, que es la capa, digamos, vascular por excelencia. Y la capa más interna es la retina, ¿verdad? La retina. Bien, la capa más externa, entonces, volviendo al tema, es la córnea, córneo-escleral, y la córnea está como engastada la esclera. ¿Por qué? Porque tiene un diámetro menor que el globo ocular, entonces está como engastadito. Ustedes saben que engastar significa, por ejemplo, cuando a un anillo se le engasta una piedra, ¿verdad? Una piedra preciosa. Entonces la córnea se dice que está como engastada a la esclera. La córnea tiene una cara anterior que está en contacto con la atmósfera, una cara posterior que está en contacto con el humor acuoso. Y veamos en lo que respecta a la histología, ¿no? La córnea es un órgano altamente especializado y tiene 5 capas. Aunque una de las preguntas decía que había una sexta capa, pero vamos a estudiar 5 capas. La capa más superficial de la córnea se denomina epitelio. Entonces son células epiteliales que tienen una capa de células columnares basales. Estas, acá, esta es la capa de células columnares basales. Entonces, a partir de estas células basales se va generando capas y capas de células y se van eliminando a medida que, es decir, como en la piel, ¿no? Las capas van subiendo, se vuelven planas, se eliminan. Van subiendo, se vuelven planas y se eliminan. En la parte central del epitelio hay 2 o 3 filas de células con prolongaciones en forma de alas, ¿no? Y finalmente, la superficie de la córnea está conformada por las células más superficiales del epitelio, que son muy planas, con micropliegues y microvellosidades. Entonces, tendríamos estas columnares basales, unas 3 a 4 capas en forma de ala, que están acá, y las más superficiales son planas y tienen microvellosidades. Aquí tenemos el epitelio con esas capas, fíjense bien, y luego entramos a la capa de Bowman. La capa de Bowman no tiene células, son fibrillas de colágeno que están entrecruzadas y que generan una capa que es bastante fuerte y resistente a los traumas. Entonces la capa de Bowman es esta, que está acá, y acá se puede ver mejor, esta es la capa de Bowman. Y todo el resto, el 90% del espesor de la córnea es el estroma. El estroma es el 90% del espesor corneal, está conformado por fibrillas de colágeno orientadas regularmente. Entonces, las fibrillas de colágeno están perfectamente orientadas entre unas respecto a las otras, porque no se olviden que los rayos de luz tienen que atravesar perfectamente la córnea para llegar a la retina, ¿verdad? Entonces, están atravesando la córnea para llegar a la retina. Y si vemos la primera imagen, esta, entonces tendríamos que decir que los rayos de luz llegan paralelos y hacen esto, para llegar a la mácula.
Y lo mismo acá, llegan así y hacen eso. Entonces, ustedes entenderán que para que pasen los rayos de luz, la córnea tiene que estar totalmente transparente, ¿no? Entonces, los rayos de luz llegan por acá y la córnea es una lente, entonces diverge las imágenes, converge, mejor dicho, para llegar a este punto, que es la fóvea, que es por donde vemos. ¿Está bien? Entonces, y por lo tanto, la transparencia de la córnea es muy importante. Y esas fibrillas de colágeno tienen que estar perfectamente alineadas y separadas entre sí, perdón, alineadas entre una y otra. Entre las fibrillas de colágeno hay una sustancia fundamental, ¿no? Denominada de protoglicanos con un sincicio de fibroblastos, denominados queratocitos. Los queratocitos son las células que son las que generan las fibrillas de colágeno. Entonces, tienen una función importante. No se olviden, el estroma tiene fibrillas de colágeno, tiene una sustancia fundamental de protoglicanos y los queratocitos, que son fibroblastos modificados. Luego viene la membrana de Descemet, que es igual, algo parecido a la Bowman, un fino enrejado de fibrillas de colágeno. Entonces, este es el epitelio, aquí está la Bowman, bien delgadita, el estroma es todo esto, no está mi lápiz acá, todo esto es el estroma, y acá está la Descemet. Entonces, miren, es igual que esta se considera la membrana basal del epitelio y esta sería la membrana basal del endotelio. Entonces, vamos a ver, vamos a dibujar acá, si se pueden, las fibrillas. Estos son los queratocitos, ¿no? Y las fibrillas de colágeno tienen que estar muy bien orientadas y paralelas la una de la otra, para que los rayos de luz puedan entrar. Y ustedes saben la teoría ondulatoria de la luz y no se vean restados en su ingreso. Entonces, volvemos a la diapositiva anterior y vemos membrana de Descemet fino enrejado de fibrillas de colágeno. Y el endotelio es una única capa de células hexagonales. El endotelio juega un factor vital en el mantenimiento de la turgencia corneal. ¿Qué significa eso? Significa que la córnea se mantiene transparente porque esta capa de células hexagonales tiene un metabolismo muy avanzado. Hay un metabolismo en lo que respecta a un transporte de sustancias, iones, agua, etcétera, y no permite que la córnea se dematice, a no ser que esté enferma. Entonces, por eso se dice que es un factor vital en el mantenimiento de la turgencia corneal. El número disminuye con la edad. El epitelio se renueva constantemente. Entonces, las células mueren y otras nuevas empiezan a formarse. Por eso es que cuando hay una herida en la córnea, digamos un cuerpo extraño, una herida por, no sé, por cualquier cosa, entonces aquí la córnea, en el epitelio, si se pierde este epitelio, uno cubre el ojo, parcha el ojito y en 24 horas regenera el epitelio. Pero, ¿qué pasa con las células endoteliales que están aquí atrás? Las células endoteliales no se regeneran. Entonces, cuando se pierden las células endoteliales, puede generar problemas de la transparencia corneal. Es muy importante eso. Por ejemplo, una cirugía mal hecha puede llevar a una lesión de las células endoteliales y un edema epitelial, perdón, un edema corneal permanente. No se olviden, el epitelio se renueva constantemente, el endotelio nunca. Bien, entonces ya les mostraba la imagen, epitelio con todas sus capas, membrana de Bowman, estroma, Descemet y el endotelio, ¿no? Que es este. Muy bien.
La córnea tiene una forma elíptica, ¿no? Es avascular, totalmente transparente, tiene en sentido vertical 12.5 milímetros y en sentido horizontal 12.5 milímetros. Es oval, ¿no? Entonces sería más o menos así. Aquí tendríamos en sentido horizontal 12.5 milímetros de diámetro y en sentido vertical 11.5. O sea, es un poquito más ancha en sentido horizontal que en sentido vertical. Y el espesor de la córnea, fíjense esto, que está marcando el espesor corneal, es de 500 micras. A medida que se hace periférica la córnea, aumenta su espesor. Aquí probablemente la córnea tenga 700 micras de espesor. Y esto es importante, ¿por qué? Porque cuando uno se va a operar de cirugía refractiva para dejar de usar los lentes, entonces mínimamente tiene que tener 500 micras la córnea. Si es más delgada, no se puede operar. Ahora, acá tenemos una diapositiva que está mostrando lo siguiente. ¿Cuál sería la función de la córnea? Entonces, conjuntamente a la película lagrimal y el cristalino forman la más potente superficie de refracción de la luz, representando prácticamente el 80% del total de la refracción. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando estamos viendo algo, por ejemplo, un objeto, un árbol, por ejemplo, esas imágenes llegan paralelas al ojo, paralelas. Y la córnea, que es una lente que converge las imágenes, más el cristalino, que sería esto, hace que estos rayos luminosos caigan exactamente en la mácula. Y el árbol se va a ver acá. Entonces, la córnea es una lente, fíjense aquí abajo, que enfoca las imágenes en la retina. Y es un lente con un poder refractivo de 44 dioptrías. Tiene un espesor corneal de 500 a 520 micras. Es totalmente transparente, no tiene vasos y está ricamente inervada. Entonces, esa es la base, digamos, para entender lo que es la córnea. ¿Cómo estudiamos la córnea? Entonces, el oftalmólogo tiene equipos para estudiar la córnea. Este aparato que están viendo acá se llama tomógrafo corneal. ¿Qué hace el tomógrafo corneal? Hace mapas, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un mapa, que indica el espesor de la córnea. Este otro mapa indica la cara anterior de la córnea que puede estar con una curvatura normal o puede estar muy incurvada. Este otro mapa está indicando la cara posterior de la córnea, etc. Entonces, estos equipos son muy poderosos y ayudan mucho para el estudio de la córnea. El estudiante de medicina no va a poder tener acceso a esto, pero sí tiene acceso a su linterna y podrá ver muchas enfermedades que se presentan en la córnea. También podremos medir la cantidad de células endoteliales que hay con la microscopía especular. No se olviden que yo les dije que las células endoteliales, que eran estas, no se reproducían y cuando se perdían ya nunca más las podríamos recuperar. Entonces, estas células endoteliales que están viendo aquí se estudian con este aparato y se denomina microscopía especular. Muy bien, seguimos adelante. Entonces, ya teniendo una idea de lo que son es la córnea, vamos a ver las enfermedades. Entonces, ¿dónde estará fijada nuestra atención para examinar la córnea? Tendremos que iluminar acá, ¿no es cierto? Esta es la córnea, entonces yo tengo que iluminar esto. Constatar que esté transparente. Y eso es algo muy importante, la transparencia es lo que más uno busca. ¿Cómo sabemos que está transparente? Porque podemos ver los detalles del iris. Miren, no sé si pueden apreciar. Esa es la córnea.
Y aquí está el iris. Acá. Acá está la pupila, qué pena que no se ve muy bien. Entonces, cuando vemos el iris claramente, entonces estamos bien, sabemos que la córnea está transparente. Entonces, este es el iris, entonces estamos viendo el iris, y si vemos el iris, el color del iris, etcétera, entonces sabemos que la córnea está transparente. Y eso es muy importante. ¿Cómo se enferma la córnea? ¿Qué se llama la inflamación de la córnea? Se llama queratitis. Y lo primero que vamos a ver son las queratitis bacterianas. La queratitis bacteriana es una enfermedad cuya etiología es estafilococo dorado, Streptococcus pneumoniae, Pseudomonas, Neisseria, etc. Factores predisponentes. La córnea es una barrera prácticamente infranqueable. Entonces, para que haya una queratitis bacteriana tiene que haber una pérdida de la integridad del epitelio, tiene que haber una pequeña herida en el epitelio, una erosión corneal que permita el pasaje de las bacterias al estroma corneal. Eso se puede producir porque uno se ha raspado con algo, ha usado inadecuadamente los lentes de contacto o es una córnea previamente enferma. Raras son las bacterias capaces de producir infección corneal en epitelio intacto. Y dentro de esas ya sabemos que es la Neisseria. Esto, ¿no es cierto? Solamente esta es la que produce una perforación corneal estando el epitelio intacto. Entonces, signos y síntomas. Cuando examinamos el ojo, vemos que en la queratitis bacteriana, una úlcera corneal, que es ovalada, blanco-amarillenta, supurante, densamente opaca, rodeada de córnea clara, y por supuesto, yo siempre pregunto, ¿y cómo estará la agudeza visual? Si hay una úlcera en el centro de la córnea, pues muy mala. La visión es borrosa, el dolor es intenso, existen molestias con la luz, blefaroespasmo y sinequias posteriores e hipópion, que enseguida les muestro. Y el ojo está muy rojo. Entonces, se deben hacer pruebas complementarias. Les voy a mostrar enseguida la diapositiva 13. Y el tratamiento, como es una infección bacteriana, se la hace con antibióticos tópicos de amplio espectro. Se puede usar aminoglucósidos, como la gentamicina o ortopromicina reforzados. Se puede usar cefalosporina reforzada. Estos colirios se llaman reforzados porque uno aumenta la cantidad de antibiótico y se prepara en soluciones extemporáneas. Se puede usar monoterapias como la fluoroquinolona, la ciprofloxacina, la ofloxacina, y se usa una gotita cada hora durante los primeros 5 días y después se va disminuyendo. También se deben usar cicloplégicos como la atropina que dilatan la pupila para prevenir las sinequias y los corticoides que casi no se usan. Esta es una úlcera corneal, miren acá, esto. Esta es la úlcera corneal, que está blanca, y por el efecto de la inflamación y de las bacterias se genera un acúmulo de pus. Y esto se llama hipopión. Entonces, cuando vemos un paciente con úlcera corneal bacteriana, tenemos que apreciar la úlcera central y redonda que está acá y el hipopión, que es el acúmulo de pus. Si observamos con más detenimiento, vemos que el iris, fíjense acá, el iris está adherido por un proceso plástico inflamatorio al cristalino. Este es el cristalino, estamos hablando de dentro del ojo. Entonces, estos elementos, sinequias posteriores, úlcera corneal central, hipopión y ojo rojo son los signos, es la signo-sintomatología de la córnea. Entonces dijimos que había ulceración corneal, que había secreción, que había una visión borrosa, sinequias posteriores, hipopión. Entonces ya les mostré las diapositivas. Cuando hay un problema corneal se hace una serie de estudios en laboratorio. Entonces, tinción de Gram, agar sangre para aerobios, tioglicolato anaerobios facultativos, agar chocolate para Neisseria, son medios de cultivo. Entonces, se hace todos estos medios de cultivo porque esta es una enfermedad que si no se la trata
deja ciega, se perfora el ojo y la persona se volvió ciega. Bien. Así como hay una queratitis bacteriana, hay una queratitis micótica, es decir, por hongos. La queratitis micótica es rara, pero debe considerarse siempre en el diagnóstico diferencial con la bacteriana. ¿Qué hongos? Aspergillum, Fusarium, dentro de los filamentosos. Y dentro de las levaduras tenemos Cándida, albicans y otros. Los factores predisponentes, lo mismo. Pérdida del interior del epitelio por traumatismo, en este caso con materia orgánica, madera, ramas, etcétera, en personas previamente sanas. ¿Cuáles son las úlceras que habitualmente vemos acá en Sucre? Que hay una frecuencia no muy elevada. Son campesinos, gente que va a la zafra a Santa Cruz y con la caña de azúcar se hace un pequeño raspadito. La córnea entra el hongo y le genera la queratitis micótica. Los signos y síntomas son muy parecidos. Es muy difícil clínicamente decir esta es bacteriana y esta es micótica. Existe una ulceración corneal ovalada, blanca grisácea, amarillenta, supurante, opaca, rodeado de infiltrados finos en córnea clara, lo mismo, sinequias posteriores, hipopio, intensa hiperemia conjuntival, etc. Entonces, para esto, por ejemplo, con la tinción de Gram, podemos saber si son bacterias o son hongos, ya de entrada. Si son bacterias, entonces tenemos que ver lo más frecuente. De repente, en agar sangre, la primera, lo que se viene a la mente, ¿verdad? Pero para hongos se usa el saburó, el medio de cultivo de saburó. Y cuando no crecen los hongos en el medio de saburó, se usa el caldo de perfusión cerebro-corazón. Y para las amebas eso es otra cosa que vamos a ver luego. Entonces, una vez que uno tiene que de repente empezó el tratamiento y no mejoró, entonces empieza a pensar, deben haber hongos. O si, digamos, en el interrogatorio nos dice, yo vengo de la zafra y me hice con la caña, ya sabemos que lo más probable, que el 99% de posibilidades es que sean hongos. Entonces, para eso hay que usar fármacos antimicóticos de amplio espectro, como el econazol, la natamicina, el imidazol o la anfotericina. Son muy difíciles de tratar estas queratitis y además cicloplégicos. ¿Por qué los cicloplégicos? ¿Qué son los cicloplégicos? La atropina es el cicloplégico más importante, porque la atropina dilata la pupila y rompe las sinequias. ¿Recuerdan de estas sinequias? Entonces, estas sinequias, si se pone atropina, la pupila se dilata y por lo menos en una etapa temprana esta sinequia se rompe. Entonces, para eso se usa la atropina, para romper esta sinequia. ¿Está bien? Entonces, atropina para prevenir las sinequias, y cuando en estos casos son tan severos y cuando uno nota que ya se va a perforar el ojo, se puede hacer un trasplante de córnea que se denomina queratoplastia penetrante terapéutica, pero que tiene habitualmente resultados malos. Lo ideal es tratar pronto y eficazmente esto. Al paciente hay que hospitalizarlo, entonces no es fácil. ¿Cuál es la indicación para el estudiante de medicina? Que cuando vea una úlcera corneal, no trate de llevar por sí mismo el tratamiento. Derívelo al oftalmólogo lo más pronto que pueda, porque lo más probable es que si se tarda una semana, ya las posibilidades de salvar la vista son mínimas. Derivación inmediata para las úlceras corneales bacterianas o micóticas. Y aquí tenemos ejemplos de estas úlceras, ¿no? Tenemos una úlcera, pues Aspergillus. Fíjense, es una úlcera central, aquí hay secreción. Otra por Fusarium, aquí es más típica, está con una secreción, la pupila está muy dilatada porque está con atropina. Y vemos el hipopium acá, que es la presencia de pus en la cámara anterior. En este igual, aquí está la úlcera. Y el hipopium está acá. Entonces, úlcera corneal micótica. ¿Cómo estará la agudeza visual en esta úlcera? Muy disminuida. El paciente está viendo muy mal.
Otro ejemplo de úlcera, estas úlceras micóticas pueden generar lisis de la córnea y acelerar la perforación. Bien, entonces queratitis bacteriana, queratitis micótica y ahora entramos a las queratitis virales. Las queratitis virales, las más importantes son por virus del herpes simple. Entonces ustedes ya saben qué es el virus del herpes simple. Es un virus ADN que uno se infecta en la infancia, muy tempranamente. Probablemente el 90% de todos nosotros ya tenemos este virus dentro del cuerpo. Es una infección recurrente luego de la infección. Bueno, acá antes algo importante. Hay dos tipos de herpes, ¿no? El 1, que sería este, que provoca una infección por encima de la cintura. Entonces, labios, ojo. El virus del herpes simple 2, que es una enfermedad de contagio sexual, provoca el herpes genital y la infección es por debajo de la cintura. Entonces, virus del herpes simple 1, virus del herpes simple 2, para diferenciar las afecciones patológicas de cada uno. Nosotros estamos estudiando el VHS1 o el virus del herpes simple 1. La infección primaria es en la infancia, que puede transcurrir como un síndrome gripal y entonces uno ya se quedó con el virus dentro. Una vez que el virus entró dentro del organismo, como dice acá, luego de la infección primaria, el virus viaja por el axón de un nervio sensorial hasta el ganglio, en este caso el trigémino, permanece en estado latente. Una vez que se produce la enfermedad, el virus viaja, llega al ojo, se reactiva, replica y viaja hasta el ojo y genera las lesiones recurrentes. O puede ser que el virus llegue a los labios, entonces tenemos el herpes labial, y en el caso del virus del herpes simple 2 tendremos el herpes genital. Entonces no se olviden los tipos de virus, que la infección primaria es prácticamente en todos, y que una vez que el virus se acantona en un ganglio, puede ir al ojo, puede ir al labio, o si es el sistema genital, puede ir a los genitales. Este es un ejemplo de lo que vimos en la anterior clase, de las conjuntivitis por virus del herpes simple. El herpes labial, aquí un herpes de la mucosa oral, y este que está afectando el párpado, y acá tenemos una afección de la conjuntiva por este virus del herpes, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Cuando el virus se replica en la córnea, en los nervios de la córnea y principalmente en el epitelio. Porque los nervios de la córnea, yo les decía que está ricamente inervada la córnea. Entonces, los nervios de la córnea están justamente en la parte superficial, principalmente de la córnea, en el epitelio. Por eso es que cuando uno se hace una pequeña erosión en el ojito, empieza el ojo a llorar, como se dice vulgarmente, en lagrimeo, ardor, fotofobia intenso. O sea, uno no puede tolerar una heridita en la córnea. Entonces, cuando se produce esta infección viral por el virus del herpes simple, se produce en el ojo como síntomas una sensación de cuerpo extraño, fotofobia, el ojo está muy rojo, la visión está algo borrosa, hipoestesia corneal. Y en la córnea, en las anteriores veíamos una córnea central, una úlcera central blanca, ¿verdad? En cambio, en esta enfermedad, la úlcera es dendrítica, no es blanca, a veces es difícil distinguirla, al menos cuando está pequeñita. Es lineal, ramificada en dendrita, no se olviden las dendritas de los nervios, ¿no? Tienen esta disposición. Vaya, así, como ramas de árbol. Ahí. Entonces, las ramas de la úlcera tienen típicas yemas terminales. Aquí tienen una formación de yema. Y el lecho, entonces, para verlas, se debe instilar una gota de fluoresceína y enseguida se ven esta lesión. En oportunidades, cuando uno no conoce o no ha diagnosticado bien, puede darle corticoides a ese paciente. Y si se les da corticoides, se forma una úlcera geográfica y pierde esa característica y a veces es difícil de diagnosticar. Entonces,
¿Cómo se tratan las queratitis por herpes simple? Con antivirales tópicos. ¿Cuál es el antiviral que conocemos? Es el aciclovir, ¿no es cierto? Los antivirales tópicos tratan la enfermedad epitelial activa en colirios ungüentos, pero el aciclovir viene en ungüento o pomada oftálmica, porque hay también pomada dérmica, y que se debe usar es la acicloguanosina, 5 veces al día, cada 3 horas. Y cura alrededor del 95% de estas. Entonces, muy efectivo el tratamiento con el aciclovir ungüento oftálmico. Si no mejora con el aciclovir, hay que usar la trifluortimidina. Se aconseja debridar, quitar el epitelio de las células, porque ahí se está replicando el virus, y enseguida colocar un ungüento o pomada oftálmica. Miren, esta es la característica, esta es la ulcerita. Entonces, como se dan cuenta, es muy diferente a las anteriores. Aquí no hay una úlcera corneal central blanca, no hay hipopio. Hay estas formaciones que son en rama, ¿vean? Y acá hay otra. Miren, esta formación en rama. Este color verde es fluoresceína. Y aquí está con luz azul y se magnifica el efecto, se ve mucho mejor. Miren esta formación en rama, en dendrita, es esta la úlcera. Pero si se fijan, no hay hipopio. No hay una formación redondeada blanca como era la de la bacteriana y de la micótica. Miren, esta es la típica apariencia herpética. Por eso que la iluminación tiene que ser un poco de un ladito, para que se pueda ver bien la úlcera, que cuando está sin colorante es muy difícil de verlo. Y ustedes no van a tener oportunidad de tener fluoresceína probablemente, entonces tienen que extremar recursos en ese aspecto. Aquí tenemos una imagen del virus del herpes simple. Bien. Bien, ahora, esa es la forma epitelial, cuando el virus se replica en el epitelio. Pero, ¿qué es la queratitis disciforme? Endotelitis, eso es en el endotelio. Es una infección viral activa por virus del herpes simple de los queratocitos y del endotelio. Entonces, no está en la parte superficial, sino más adentro. O reacción de hipersensibilidad exagerada a los antígenos. Entonces, es a distancia, no es que el virus llegó, sino que es a distancia, ¿no? Los síntomas que son visión borrosa de forma gradual con halos, no hay ulceración, casi nunca hay, muy rara vez hay ulceración. Entonces, esa es una característica importante. Signos: zona central de edema estronal, una mancha blanca, estroma engrosado, pliegues en la descement, ya saben que la descement está muy atrás, es la membrana basal del endotelio. Puede haber algo de inflamación dentro del ojo, puede estar la presión elevada y puede haber un anillo inmunitario. Ahorita les muestro las fotos. En este caso, como es una reacción de hipersensibilidad y probablemente no esté el virus ahí mismo, se usan corticoides tópicos combinados con antivirales 4 veces al día. Se debe disminuir en forma escalonada, pero mantenerlo durante varias semanas con una dosis de mantenimiento. Entonces, ahora miren, es diferente. Aquí no hay úlcera, no se tiñe con la fluoresceína, pero sí hay una mancha blanca delante en la córnea, ¿verdad? Y se puede ver, y fíjese, este es un corte con la lámpara de hendidura y se está viendo la córnea muy edematizada, muy engrosada. Miren, esto, acá lo mismo. Y acá hay una ulceración, pero no es la típica, ¿no? Como la queratitis bacteriana, porque no hay hipopio, no hay sinequias. Y aquí la pupila está muy dilatada y vemos un corte de la lámpara de hendidura y aquí vemos la úlcera, perdón, el estroma totalmente edematizado. Bien, y este es el anillo inmunitario de opacificación estromal profunda de Wessel. Fíjense, es un anillo, es una reacción inmunitaria. Entonces sería el virus del herpes simple.
Luego tenemos también el herpes zóster oftálmico. El herpes zóster oftálmico ustedes van a ver con mucho más detalle en dermatología. Por eso vamos a verlo rápidamente. Infección frecuente causada por el virus del herpes humano tipo 3, virus varicela zóster. El que no enfermó de varicela puede enfermarse del zóster cuando sea mayor. Entonces, por eso, primero, la varicela es útil porque inmuniza a la persona, pero luego, cuando no se produjo, uno no se enfermó de varicela de niño, puede enfermar el herpes zóster oftálmico. Y es lo mismo, el virus se reactiva, emigra a lo largo de los nervios sensoriales hasta la piel y los ojos, afectando la división oftálmica del trigémino y produce el herpes zóster oftálmico. Cuando compromete el nervio nasal, las lesiones se presentan además en la nariz y a eso se llama signo de Hutchinson. El herpes zóster oftálmico es el término empleado para el zóster que afecta el dermatoma inervado por la rama oftálmica del quinto par. No se olvide que el herpes zóster generalmente es intercostal, ¿no? Pero en este caso está afectando al ojo. Fase aguda, signos cutáneos, estos son de dermatología. Exantema, máculas, pápulas, vesículas, pústulas, y las costras pueden ser grandes, pequeñas, confluentes. Los signos oculares, los párpados están edematizados, hay exantema, hay un grado de ptosis palpebral, conjuntivitis, que son inflamación de la conjuntiva, y puede haber también una inflamación de la córnea, y presentarse pequeñas dendritas en la misma, ¿verdad? Pueden haber signos neurológicos, parálisis del tercer par, del cuarto par, del sexto par. El tratamiento es del médico dermatólogo o del neurólogo, pero usualmente ellos usan habitualmente valaciclovir, 1 gramo 3 veces al día, porque es un tratamiento sistémico, o famciclovir. Si afecta el ojo, se podría usar una mezcla de ciclovir con corticoides, pero primero tiene que estar tratado por el dermatólogo o por el neurólogo. Entonces, este tema, sí, yo veo a un paciente con herpes zóster, ¿no? Y lo derivo inmediatamente al dermatólogo o al neurólogo para que ellos se hagan cargo del caso. Aquí vemos eritema, que el ojo está, perdón, la piel está rojita porque por aquí está viniendo el nervio, y tenemos costras, tenemos vesículas y el párpado está hinchado y caído. Esta imagen es un poco, digamos, pedagógica, uno ve las lesiones, pero estas son las que uno ve habitualmente. Si ustedes se fijan, toda esta parte de la frente está con costras, el párpado está caído, y fíjense en esta señora lo mismo. Entonces, cuando llega aquí a la nariz, se llama signo de Hutchinson. Puede haber en el ojo un poco de inflamación, pero nosotros lo tratamos como parte del equipo, pero no tratamos, sí, el herpes zóster oftálmico como principales, digamos. Entonces, esa sería la presentación hasta ahora. La próxima clase vamos a hablar de acantoamebas, vamos a hablar de queratocono y de otras patologías también interesantes de la córnea. Si tienen algunas preguntas, por favor, a sus órdenes. Teníamos una tarea, ¿no? Pero primero quisiera que me hagan preguntas de estos temas, ¿está bien? ¿Hay algo? Buenas tardes. Quería preguntar sobre en la queratitis bacteriana, ¿hay secreción o el hipopión sería lo que es la secreción en esa No, patología? hay secreción, pero no es muy, digamos, muy... miren, por aquí quería mostrarles esta que es, miren, así, una secreción así como esta. Hay una secreción purulenta, pero lo que hay que ver es la úlcera de la córnea. Hay que ver que no se formen las sinequias. Y ese paciente está muy disminuida la visión, muy dolorido, y uno lo deriva, y nosotros habitualmente los que trabajan en hospitales los internan a estos pacientes, porque el tratamiento es, hay que controlar el dolor, hay que ver la evolución de la úlcera, es muy complicado. Otra pregunta. Buenas tardes, doctor. Yo tengo una consulta respecto al tratamiento de lo que nos mostraba en la
en la queratitis ocasionada por el herpes simple, donde nos decía, bueno, en realidad donde afectaba el endotelio, y decía que Epitelial. teníamos que utilizar Pero escúchame, epitelial o que es el que el disiforme. no Nos de, decía que ya, sí, sí. nos decía que podíamos utilizar corticoides junto con Perfecto. antivirales, pero los corticoides no ayudarían a que haya una sobreinfección. Cuando el virus está en el lugar, pero en este caso es una reacción a distancia inmunológica. Entonces, por esa razón, el corticoide es útil. En cambio, en esta otra queratitis, el virus está acá. Acá está el virus. El virus está actuando en los nervios de la córnea, aquí, ¿no? Ha afectado a este nervio. Y el virus se está replicando aquí mismo, ¿no? Como podemos apreciar acá, como al principio esta úlcera era pequeñita, seguramente, ¿no? Y pronto ha ido creciendo, creciendo, porque ha ido replicando, replicando, replicando. Entonces, cuando uno, además por eso se forma esta úlcera, ¿no? El epitelio se pierde, aquí es una úlcera, es una pérdida de sustancia acá, pero el virus está acá, ¿bien? En cambio, en el otro, el virus está en el ganglio de Gaster, está atrás. Y aquí está la reacción inmunológica. Y por eso se usan los corticoides. Pero no podría ocasionar una sobreinfección bacteriana, por decir. No, no ocasiona lo que sí diga. Por eso se usa con una mezcla, por eso dice, corticoides tópicos más cobertura antivírica. Entonces da antivirales por vía general y antivirales por vía tópica y el corticoide. Pero como le digo, no está el virus ahí mismo. En todo caso, el virus, cuando está ahí mismo, es en la epitelial, en la disiforme no. Está bien, doctor. Gracias. Ahora, si usaríamos corticoides por vía oral, probablemente no podría haber una reactivación, pero estamos usando corticoides por vía tópica. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, bueno, es una pregunta relacionada a lo que preguntaba mi compañera hace un rato. Yo leía que la sobreinfección, como dice, no se podría dar, pero sí podría exacerbar lo que son, lo que es la signosintomatología, ¿no? En la queratitis epitelial y producir lo que sería un avance hacia una queratitis disiforme, formando lo que sería una uveitis. ¿Esto es cierto, doctor? No. O sea, son dos etiologías diferentes, ¿no? O sea, etiología es la misma, pero dos formas de presentación diferentes. Lo que pasa es que en la epitelial, estas, digamos, dendritas se vuelven una úlcera geográfica, pero es una úlcera que está en la córnea, en el epitelio de la córnea. Entonces, cuando usamos, por eso dice acá, no usar corticoides en enfermedad epitelial activa. ¿Por qué? Porque se disemina el virus y se forma una úlcera mediana o geográfica, que se llama, cuando hay un mal uso de los corticoides en esta forma epitelial. Pero en la disiforme no. Evidentemente pueden haber, como ustedes revisaron, uveitis, todo eso, pero estas son típicas. Entonces uno sabe que está ahí el virus, le pone la ciclovir y se mejora. Estas no, son más rebeldes. Esto más es un uso un tratamiento del médico oftalmólogo. Si usted le da solamente antivirales a este paciente, la úlcera no mejora. Entonces, esta opacidad que estoy mostrando acá no se pierde, permanece. Entonces, con el corticoide sí se pierde la opacidad. Entonces, la córnea poco a poquito se vuelve transparente y el paciente mejora. Pero también son repetitivas, como todo lo herpético, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el herpes labial es todo el tiempo que el paciente está sufriendo. Es por eso que se usa el corticoide en estos casos. Está probado, o sea que no hay problema de eso. Puede haber, digamos, una elucubración científica, sí, pero no, el virus está ahí, no tenemos que dar, no. Es la práctica médica, todo lo que lleva a que se trate así, ¿ya? Está bien, doctor, gracias. ¿Alguna otra preguntita? Buenas tardes, doctor. Una consulta con relación a lo que son las queratitis bacterianas.
como otro medio, o bueno, como examen complementario, podría usarse, o bueno, podría hacerse lo que es el raspado corneal, y si es que sí se podría, tendría algunos efectos secundarios en cuanto a lo que es No le escuché bien. la ¿Se puede usar de qué? la córnea. ¿Se puede usar qué? El raspado corneal, ¿El qué? para sacar la muestra. Raspado corneal. Raspado, claro, todo esto acá, les mostré, ¿recuerda? Acá es biopsia corneal, raspado corneal. Miren, pruebas complementarias para este tipo de queratitis, para queratitis bacteriana y micótica. Mediante raspado corneal con espátula de Kimura o aguja hipodérmica con la punta doblada. O sea, usted me está hablando de la toma de la muestra. Claro, entonces tenemos la úlcera, qué bien que me preguntó, y con una agujilla o con una espátula de Kimura, uno hace el raspado aquí, raspa acá y saca todo lo que puede ser y lo llevamos al caldo de cultivo. Hacemos una tinción de Gram primero porque viene el laboratorista, ¿verdad? Entonces, con la espátula de Kimura, con la aguja hipodérmica, raspa la úlcera. Extiende una plaquita y se ve en la tinción de Gram. A veces ya podemos ver de entrada las bacterias. Y con esa duda, entonces uno puede llevar distintos caldos de cultivo, pensando que puede ser una u otra bacteria. Entonces, lo que usted dice es correcto. Hay que hacer un raspado corneal para el diagnóstico etiológico. Y doctor, ¿tendría algún efecto secundario? O sea, después de hacer la prueba complementaria, ¿habría que parcharle al paciente? No, parchear no se parcha en estos casos porque son bacterias. Entonces, favorecemos el desarrollo de la bacteria si le damos un ambiente de calor, ¿verdad? Estos pacientes tienen que estar con el ojo descubierto y sufren una barbaridad porque les duele demasiado. Entonces, son casos terribles. Uno como les digo, los trata en hospitales. Pero se hace toda una batería, se puede decir, de exámenes de laboratorio que no he profundizado porque en realidad a mí lo que me interesa es que ustedes sepan qué es la úlcera corneal bacteriana y la deriven de inmediato. Y el oftalmólogo hace todo esto, ¿no? Raspado con espátula de Kimura, con aguja hipodérmica, cultivo de ese raspado, etcétera. Y también se puede hacer una biopsia corneal con un trépano, también se puede hacer. Gracias, doctor. Genial. ¿Alguna preguntita más? Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Me quedó una duda sobre el diagnóstico de la queratitis viral por herpes simple en la epitelial. Su signosintomatología me pareció muy general y como usted mismo dijo, tal vez no vamos a disponer de fluoresceína como médicos generales. Entonces, no sé qué recomendación daría o si existe alguna otra forma de diagnosticar. Es difícil diagnosticar con solamente una linterna, pero es más difícil cuando no la tienes en mente. Si el paciente viene y le dice, doctor, tengo como una basurita, sensación de cuerpo extraño, y están viendo que está lagrimeando, que está con una intolerancia a la luz, que su ojito está rojo, y no hay antecedentes de cuerpo extraño ni de nada, y que la visión se le borró, entonces usted tiene que al máximo abusar los sentidos en el sentido de examinar la córnea. Entonces usted con la linterna ilumina de una forma directa, porque la forma correcta de iluminar la córnea es directamente y luego uno hace a un lado la linterna e indirectamente. Entonces hace como una, digamos, es decir, el haz de luz va pasando así de un lado, de otro, de arriba, de un costado. Usted le va dando a la luz distintos grados de oblicuidad. Entonces, ahí uno puede ver que esa córnea que es totalmente, digamos, lisa, brillante, hay puntos en que perdió ese brillo y empieza a ver uno las úlceras. Pero así de entrada, difícil. Entonces, a veces si uno está apurado, no es cuidadoso en el examen, sí, está irritado su ojito, póngase estas gotitas y le da un corticoide. Vuelve a los 4 días y está peor. Entonces,
Ese es el tema. No es fácil diagnosticar cuando la úlcera es pequeñita. Cuando ya está grande ya se la ve y no hay problema. Es verdad, los síntomas no son específicos, no es como la úlcera bacteriana que hay una mancha blanca, entonces no hay dónde perderse. En este caso es más difícil. Pero una vez que uno ha ubicado la úlcera, establecer que sea dendrítica, que ya ver los detallitos, ¿no? Lo que les mostraba esto, ¿no? Que tenga estas... acá, bien, estos detalles, ¿bien? Y en esta úlcera que está, digamos, que es más pequeñita y central, fíjense que el ojo está un poquito rojo, no está muy rojo. La córnea está bastante transparente, no hay hipopio. Entonces, tiene que ser una persona, digamos, que sea muy acuciosa. Y yo les aconsejo que todos ustedes sean en estos estudios muy acuciosos, que se fijen con la linterna, que tengan una buena linterna, porque a veces usan linternas que no tienen una buena luz, entonces ahí sí que no van a ver nada. El oftalmólogo que ya tiene experiencia en estas cosas, para él es muy fácil, ¿no? A todos los pacientes básicamente ponemos la fluoresceína, entonces vemos que el epitelio está bien, ya, perfecto, no tienes nada, ponte este corticoide, así, pero fácilmente. En cambio, el médico general no tiene eso, ¿verdad? Entonces, no se olviden. Por eso le decía, si usted tiene en mente esta enfermedad, va a poder diagnosticarla. Pero si no, va a ser difícil. En todo caso, tampoco es bueno que ustedes sean derivadores nomás, ¿no? Hay quien se el ojo rojo, anda al oftalmólogo. Pues examinen. Y para eso es la práctica que vamos a tener, bueno, que tenemos con los grupos de práctica que estamos haciendo. ¿Alguna pregunta? También, excelente las participaciones porque me permiten explicarles con más detalle. ¿Alguna preguntita más? Bueno, tenemos algo pendiente y era, pues, la compañera Calatayud Karen. Sí, doctor. Bueno, y había otra compañera de ustedes más. A ver, vamos a ver. Abastoflor Andrea. Sí, doctor, aquí estoy. Entonces, empecemos a tocar el tema del COVID y el ojo. Ya, doctor. A ver, primero con Calatayud. Ya. Bueno, leí que uno de los... En sí no está bien, ¿cómo se llama? Conocido la vía de contagio del COVID a través de las secreciones oculares. Pero sería un mecanismo de contagio directo a través de las gotitas de saliva que se da a causa del estornudo y la tos. También por la contaminación a través de las manos. Y también se dice que no debemos de utilizar lentes de contacto en estas épocas, sobre todo del COVID, porque ya por el mismo hecho de las manos, de contaminación. Ya. Bien, y así resumiendo, el COVID, digamos, es decir, ¿qué manifestación ocular podría tener el COVID en los ojos? Sí, como también en el corazón y en el hígado, en el intestino tenemos los receptores de la enzima convertidora de angiotensina. También tenemos estos receptores en la córnea, en la conjuntiva, como también en la retina. Por ese mismo hecho de que el virus llega fácilmente al ojo. Y también se encuentran estos receptores en el cuerpo ciliar. Esto hace de que produzca graves alteraciones en el ojo, produciendo como la glaucoma. Este síntoma se ha visto ya por primera vez, se podría decir, por parte del doctor Li en China, que ha tenido un paciente. ¿No es cierto? El oftalmólogo. Oftalmólogo, sí. Tuvo su primer paciente con glaucoma justamente y que en un examen dio positivo a COVID. Sí, así eso es un hecho importante. Ya. A ver, ¿qué nos dice la compañera Andrea?
Andrea Bastoflor, estás, ¿no? Sí, doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Estaba con mi micrófono silenciado. Perdón. Bueno, si bien sabemos que la conjuntivitis no es uno de los principales síntomas del coronavirus o del COVID-19, sabemos que existen partículas virales que están en las lágrimas y en las secreciones oculares, y estas pueden ser el medio de contagio de dicha enfermedad, ¿verdad? Sí. Ahora lo que nos preguntamos, o lo que nos preguntábamos muchos, era si serían similares a otras conjuntivitis víricas. De hecho, el estudio no está muy rigorizado porque no hay muchos casos a nivel mundial, y se dice que presentaría un cuadro clínico parecido a la conjuntivitis vírica común, a la que conocemos, presentando hiperemia, es decir, ojo enrojecido, secreciones en las que se encuentran estas partículas virales, sensación de picor, es decir, prurito, algún tipo de molestia, dolor, como se describe en los cuadros de conjuntivitis vírica. Hay que tener en cuenta si el paciente puede estar infectado por COVID-19 mediante la anamnesis o la historia clínica que hagamos con este paciente, sabiendo si es que está en contacto con otros pacientes de riesgo por el COVID, y con algunas pruebas de detección. Esa sería la manera de proceder. Pero en realidad, el 1% de los casos, dice esta investigación, son los que presentan conjuntivitis por coronavirus, más nada. Lo que preguntaba la anterior vez es cómo hay que actuar en este caso, y en realidad se actúa por ahora, por el momento, hasta que los estudios sean más certeros, se actúa de la misma manera en la que actuaríamos con una conjuntivitis vírica común, por así decirlo, teniendo en cuenta y haciendo énfasis en las medidas higiénicas. Estas son fundamentales, y bueno, utilizando antiinflamatorios tópicos, lágrimas artificiales, colirios si es necesario, para disminuir el picor y los síntomas. Perfecto. A ver si pueden abrir sus cámaras para que podamos vernos. Sí, está bien. Miren, en realidad, así digamos, para puntualizar el tema del virus que está afectando los ojos, sí, hay un estudio de JAMA que evidentemente indica que puede producir conjuntivitis virales en los pacientes con COVID, pero que estén graves. Exacto. Los pacientes ya con la enfermedad más avanzada, ¿verdad? Muy avanzada. Entonces, en ellos sí se han producido y se han encontrado pues esta anomalía, la conjuntivitis. Hemosis, ojo rojo, etcétera, que en realidad yo no creo que hayan tenido necesidad de tratar, porque el problema en general está tremendo, ¿verdad? Se considera que hay una baja prevalencia de conjuntivitis en estos pacientes graves. Es probable que hayan virus en las lágrimas, lo cual no está totalmente probado, pero como es una mucosa, la conjuntiva y las lágrimas pueden tener los virus. Hay que tener mucho cuidado, y la protección con lentes, por eso es importante. Los protectores oculares. Claro, muy es correcto. importante. El rostro, la cara, la boca, la nariz, los ojos tienen que estar protegidos. Entonces, como esta enfermedad nos está, digamos, generando mucha incertidumbre, porque no sabemos exactamente qué es, cómo es, y finalmente cada día salen cosas nuevas. Y lo que se decía antes ahora ya no sirve, y en pocas semanas. Entonces nos quedemos con eso, ¿no? Que es probable que haya, que hay, pero no es una certeza absoluta de que los virus pueden estar en las lágrimas, que se presenta una inflamación de la conjuntiva en los casos graves, pero que los problemas oculares tienen una baja prevalencia en el COVID, ¿ya? ¿Alguien más quiere apuntar algo? Estoy viendo a la presencia de ustedes, pero a ver, Daniel Limachi, ¿qué me dice? Vamos a habilitar su... Daniel.
Daniel. Además, Doctor. doctor, la conjuntivitis se presenta generalmente de 7 a 10 días, ¿no? ¿Quién está hablando? Calatayud, doctor. Calatayud. Ah, ya, perfecto. Otro dato interesante. ¿Alguien más quiere participar en este tema? Sí, doctor. Es importante acotar que, bueno, si bien, como usted decía, cuando la enfermedad está muy avanzada puede existir la aparición de esta patología. También otra investigación nos habla de que no se debería descartar otro tipo de cuadros clínicos, como ser la uveitis, como ser la vasculitis. Sí. Está, por ejemplo, Y que llevarían a un cuadro severo, ¿no? yo tengo un reporte de que en el OCT ha encontrado daños en la retina. Exactamente, eso está por decir. Todo eso todavía está, como le digo, se está reuniendo la información. Entonces está, digamos, entrando a determinar cuál es la evidencia real, ¿no? Porque son hallazgos así, fortuitos, casuales, pero está en estudio todo eso, eso es verdad. Sí, lamentablemente necesitaríamos de la valoración de una evolución más larga en los pacientes para poder llegar a tener una certeza de esto. Y también un rango de sobrevivencia, ¿verdad? Así es. Es un paciente muy grave. Sí, doctor. ¿Algo más quieren comentar? Quizá algo en particular, además de estos temas que hemos tocado. Gracias, Andrea. Gracias, Karen. A usted, doctor, muchas gracias. A usted, doctor, gracias. ¿Alguna pregunta más? Bien. Las preguntas que hicimos a los... bueno, entonces vamos, la próxima clase voy a tocar el tema de las preguntas, ¿está bien? Porque yo hice algunas preguntas al respecto, ¿no? Y entonces yo equivoqué de la presentación, por eso acabamos antes, porque no incluí las preguntas, las que estaban con la presentación que está con las preguntas, no les mostré. De todas maneras, esas preguntas las voy a sacar para la próxima clase, la próxima semana, y vamos a profundizar un poquito esto, ¿no? Por ejemplo, había una pregunta si se debe usar o no corticoides en la queratitis epitelial, ¿no? Y entonces ustedes ya saben que no se debe usar y cosas así. ¿Alguna preguntita más? ¿Alguien quiere tomar la palabra? ¿No? No, doctor. Muy bien. Entonces, bueno, jóvenes, la próxima presentación vamos a ver queratitis por amebas, vamos a ver queratocono, de los temas más importantes. Bien. Entonces ahí ya voy a tener cuidado de presentarles las preguntas para que tenga más profundidad la clase, ¿ya? Bueno, entonces, por ahora sería eso todo y nos vemos, pues les voy a enviar las tareas este fin de semana y, bueno, para seguir con los temas, ¿ya? Bueno, jóvenes, muchas gracias por su presencia y nos vemos en la próxima clase, ¿ya? Listo, doctor. Gracias. Buenas noches. Hasta luego, doctor. Que les vaya bien. Hasta luego, doctor. Hasta luego.